Muy buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a su programa de Mundo Alternativo. Un saludo muy afectuoso desde las instalaciones del Grupo Radiotele aquí en Morelia, Michoacán, para toda la gente que se encuentra en la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán, en todos los estados de la República y en otros países donde alcanzan a mirar este programa, que es uno de sus favoritos, perdón. ¿Cómo está, don Saturnino? Buenos días. Muy buenos días, maestro Sato. Gracias por la invitación a este maravilloso programa, como cada miércoles. ¿Cómo ha andado de clima usted? Pues bastante bien, un poco resfriado estos días, pero pues ya con las medicinas que me recetó el doctor ya voy bastante bien, ¿eh? Don Saturnino, pues también tiene que aprender usted con lo que sabe de la naturaleza a sanarse y estar tranquilo. Efectivamente, pero pues ya cuando las cosas se ponen un poco más graves, pues hay que acudir con los especialistas. Le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con el tema y con el invitado de hoy. Y A usted ver. me va a contestar. Dígame. ¿Usted en la vida normalmente tiene muchos miedos a algo? Sí, muchos. ¿Y cómo los enfrenta o cómo los supera los miedos? Pues hay algunos que todavía no supero, pues, yo le tengo mucho miedo a las arañas. Ah, ok, entonces esa es una manera, pero hay muchos miedos diferentes que hay que estar al pendiente. Y usted que está en casita tendrá hoy la oportunidad de ver un programa muy interesante que vamos a tener con nuestro invitado que ya está aquí del otro lado de esta mesa. Ariel Ortuño, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Sato? Gracias por la invitación, don Saturnino. ¿Qué tal? Buenas Es un tardes. placer poder estar aquí con ustedes nuevamente. Y pues sí, como lo acabas de mencionar, vamos a hablar precisamente de los miedos, cómo funcionan y cómo podemos hacer para irlos superando, ¿no? Así es. Y fíjate, mi estimado Ariel, que los miedos a veces pueden ser racionales, o sea, pueden ser muy pensados o pueden ser irracionales, es decir, que no tenemos aparentemente un origen a ese miedo. Hay como el miedo a la gente que no quiere ir a hacerse los estudios para sacarse la sangre y ver cómo está de la química del cuerpo y todo eso, Ajá. tiene miedo. Hay quienes tienen miedo a ir a buscar trabajo, o sea, hay diferentes miedos que podemos analizar y poner sobre la mesa para que la gente que va a ver el programa el día de hoy empiece a analizar qué es su miedo, a qué le tiene miedo y cómo vamos a resolverlo. Por supuesto, de hecho, el miedo más raro con el que me he encontrado con la gente es el miedo a las mariposas. El miedo a las mariposas. Sí, como una fobia a las mariposas. Fue algo sumamente cómico, pero bueno, sin embargo, así le ocurrió a esta persona. Lo primero que necesitamos entender, Sato, amigos, don Saturnino, es que el miedo es una respuesta natural de parte de nuestra mente cuando siente como que está amenazada. ¿Qué sucede? Que en la antigüedad, hablando de que seamos seres que hemos evolucionado, que vivimos en un mundo un poco más primitivo, pues el miedo era lo que te mantenía con vida. Si sentías miedo a la hora de escuchar rugir al león y salías corriendo, bien por ti. No creo que en aquel tiempo hubieras tenido mucha oportunidad de quedarte a reflexionar y pensar, ¿será que ese león tiene intenciones de comerme o quiere ser mi amigo? No, en ese momento salías rápido corriendo. Entonces, el miedo se gesta en nuestro cerebro primitivo, en nuestro cerebro reptil, y segrega algunas sustancias para que tu cuerpo se prepare para pelear, para correr, en algún momento también para fingir que estás muerto. Y la gente que no se vaya mucho, pues bueno, ahí podría tener una salvación si todavía viviéramos en un tiempo más salvaje. Una de las sustancias es el cortisol y otra es la adrenalina. Una te permite tener mayor fortaleza para salir corriendo, para pelear, y otra te da enfoque. Precisamente si ves los ojos del león, pues lo que necesitas estar es pendiente de esos ojos del león para saber si necesitas correr o necesitas quedarte quieto un momento en lo que él se va. Ese instinto es algo con lo que vivimos y que nuestro cerebro sigue activando constantemente. ¿Qué sucede en la vida moderna, Sato, don Saturnino? Bueno, pues que no estamos viviendo en una vida salvaje como la vivíamos antes, sin embargo nuestro cerebro reptil sigue reaccionando de la misma manera. ¿Qué es lo que le importa a tu cerebro? Principalmente tu sobrevivencia, pero solamente el día de hoy, exactamente en este momento. Es decir, si yo estoy en este momento pequeño, vamos a decir que tengo unos 5 años, y me pasa algo parecido que don Saturnino, que me dan miedo las arañas, resulta que tengo 5 años, me dan miedo las arañas porque en su momento a lo mejor una me picó y me dolió mucho, lo vinculé con la araña, el dolor, el sufrimiento, pero aparte mi papá y mi mamá se asustaron, hicieron un drama impresionante, me llevaron al médico, me llevaron al hospital, todo el mundo estaba llorando y haciendo una histeria de lo que había ocurrido. Entonces mi cerebro reptil en ese instante generaliza y dice, todo lo que sea esta forma, la araña por ejemplo, me va a causar un dolor muy fuerte. Conclusión, debo evitarla. A partir de ahí,
cualquier momento en el que yo me enfrento a una araña, lo que va a hacer mi cerebro es recordar automáticamente que eso no es bueno y alejarme. Más allá de que la araña pueda ser venenosa, de que realmente sea un peligro o de que realmente haya alguna complicación para mi existencia y mi sobrevivencia. Entonces aquí pues podríamos decir, oye, pues que a todo dar, ¿no? Te está salvando la vida. Sin embargo, el miedo puede ser tan fuerte que se convierte en una fobia, que el simple hecho de pensar en las arañas ya haga que yo sienta miedo o que me empiece a poner ansioso. Y ahí tenemos que diferenciar el miedo en dos sentidos. El primero es en el sentido de que si experimentas miedo en el ahora, pues vas a tener una reacción rápida que te va a salvar. Pero si experimentas miedo basado en lo que has vivido o en lo que tú crees que podrías vivir, ese tipo de miedo ya es una interpretación que tú le estás dando a las cosas y que está basado en tu experiencia de vida y en la información que has tenido, a la que has tenido acceso. No sé si me voy dando a entender. Sí, así es. Y fíjate que te voy a comentar algo, mi estimado Ariel y mi estimado Sí. don Saturnino, que a lo mejor no tienen mucho que ver con el tema, pero se los quiero comentar. Porque hay miedos irracionales. O sea, el niño que tuvo esa experiencia con la araña y que le picó la araña y que en base a todo lo que pasó con su familia y todo eso, de ahí agarró un miedo, ya digamos con cierta conciencia de que, ay, porque me picó la araña y es sinónimo de peligro y de susto y de dolor y todo eso. Pero ¿qué sucede cuando le tenemos miedo a un animal que nunca nos ha hecho nada? Algunos expertos, y esto no es el tema contigo, pero quiero comentarlo porque si no se me va a ir la idea. Algunos expertos dicen que ese miedo lo tienes por algo que te pasó no en esta vida, sino en una vida pasada. El terror que le tienen algunas personas en la vida presente sin haber tenido nunca una experiencia desagradable con una rata, se debe a la memoria de otra vida de que tú moriste por culpa de las ratas en las pestes negras en Europa y que por eso le tienes tanto horror a una rata sin que la rata nunca te haya hecho nada. Entonces, ahí podría estar la respuesta de muchas personas que dicen, es que estos miedos como a la mariposa, pues, ¿qué te hace la mariposa? Y yo también ahorita acabo de recordar que hace muchísimos años conocí a una persona que le tenía una fobia terrible a las mariposas. Entonces, ¿qué habrá pasado en otro tiempo para que hubiera, si creyéramos en la reencarnación? Pero sí, hay miedos que de verdad están muy latentes en nuestra vida y que la gente debe estar al pendiente el día de hoy en el programa para que analice si sí tiene miedos y aquí vamos a escuchar a un experto que nos ayude a cómo enfrentar esos miedos. Exacto. Bueno, a lo que comentas tiene sentido, bueno, primero tiene sentido si crees en la reencarnación, ¿no? Sí. Si no, para mucha gente no va a hacer sentido. Pero escuché sobre un estudio en la metagenealogía donde decían que las personas que habían estado, que sus abuelos, sus ancestros habían vivido, por ejemplo, momentos de crisis financiera, tendían a querer guardar mucho, ahorrar y no gastar, porque venía como la herencia de ese miedo, de miedo a la pobreza, vamos a quedarnos sin dinero. Por otro lado, también gente que no tenía nada y de repente empezó a tener mucho, tenía la tendencia, no tenían nada, empezaron a tener mucho dinero, finanzas, y después lo que ocurrió es que empezaron a tener muchos problemas que no pudieron manejar y hubo muertes, enfermedades, traiciones y cosas así. Entonces, la herencia que viene en la familia es de que tener mucho dinero es malo. Entonces yo creo que tiene cierto sentido, de alguna manera vienen de muchas partes. Creo que ya con la vida normal que tenemos también hay suficientes estímulos como para experimentar esta clase de miedos. Ahora, lo interesante de esta parte es que no solamente tenemos guardado en nuestro inconsciente lo que somos conscientes, sino las memorias de todo lo que hemos vivido e incluso de la herencia genética y también tal vez de nuestras vidas pasadas. Entonces veo un animal que nunca he visto y probablemente experimente miedo, pero porque ya tengo en alguna parte de mi mente relacionado o la forma del animal o bien la conducta que debe tener. Yo me acuerdo que, bueno, durante un tiempo hice hipnosis de espectáculo, entonces llegaba con la gente, duérmete, y se dormían rápido, ¿no? Entonces, un día un chavo le jalo la mano y digo, duérmete, y se avienta hacia atrás y cae al suelo. Afortunadamente estaba la alfombra y alcanzamos a agarrar para que no caiga tan fuerte, pero esa reacción se la inventó de algún lado, es decir, lo observó en algún sitio, porque él no había sido hipnotizado aparentemente antes, y lo observó en la tele tal vez y dijo su mente inconsciente, así debo reaccionar cuando alguien me hipnotice. Entonces, y cuando alguien te dice duérmete. exactamente. Entonces se deja caer y es un movimiento que no sucede realmente con la mayoría de las personas, simplemente es un proceso normal donde pues, simplemente te relajas demasiado, no te adormeces ni pierdes la conciencia. Entonces él hizo esa conducta porque de alguna manera tenía grabado que así debía reaccionar.
Entonces tu cerebro primitivo va guardando, 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 guardando y apilando una serie de comportamientos para protegerte todo el tiempo. Pero no necesariamente te va a proteger. Está el caso de una alumna que tuve que tenía mucho miedo a hablar en público. Ella tenía una empresa donde se veía forzada a hablar normalmente en público y resulta que cuando hablaba en público le daba miedo. Ella pensaba que era porque una vez estando en la escuela, la primaria, sale al acto cívico, le toca el micrófono, se le olvida y sus compañeros empiezan a reír. Pero eso no fue lo que la detonó, eso fue como el primer recuerdo que ella tenía consciente, pero lo que ocurrió es que cuando estaba más pequeña, un año antes, su hermano falleció. Entonces ella está en su dolor, sus padres están en el dolor de ellos, nadie la está viendo a ella. De repente llega la profesora que era de su hermano, con todos los alumnos, voltea a verla a ella con los alumnos, la señala así y le dice, mira, ahí está la hija del que se murió. Entonces, con todas las malas emociones que tiene en ese momento, ella vincula en ese instante la sensación de que la están viendo. Obviamente, cada vez que tenía mucho público, sentía la misma emoción, que venía derivado principalmente de hablar frente a la gente, porque todos te ponen atención, ¿no? Así es, no, esto está muy interesante. No sé cuántos minutos nos queden para que ahorita nos vayamos a un corte, porque esto está muy interesante, así que vayamos analizando esos miedos que tenemos, porque a veces por estos traumas que podemos tener de niños, de jóvenes o también de adultos, es que no nos atrevemos a hacer ciertas cosas, desde hablarle o atrevernos a pedirle la mano a la pareja, o a pedir un trabajo, o sea, tenemos muchos miedos de todo tipo. Claro, vienen relacionados de diferentes vivencias que hemos experimentado. La cuestión está en que no lo sabemos hasta que se presenta el miedo, hasta que se presenta la situación complicada que vamos a experimentar. Ahora, lo primero que podríamos empezar ahí es como hacer un análisis, una reflexión sobre lo que has estado viviendo a través de todos estos años. Tú que estás viendo tu televisión o por internet, no importa qué edad tengas, todos los problemas que has tenido en la vida los has superado de alguna manera y por eso sigues aquí. Entonces, eso ya es la evidencia que tienes la capacidad de superar los problemas cuando se vienen. Vamos a un corte, don Saturnino. Vamos a un corte comercial, no se muevan de sus lugares porque en unos minutos regresamos. Soy Alberto Arrés Rangel y te invito a que sigas el proyecto del Grupo Radio Tele que intenta dar respuesta a lo que sí hacemos en educación en Morelia, en Michoacán, en México y en el mundo. ¿Qué hacemos en educación todos los domingos a las 8 de la mañana? Te espero. Soy Eugenio Villalobos Guzmán. Y Magali Vizcaíno Salcedo. Los invitamos a que vean nuestro programa de charros. Y escaramuceras. Todos los sábados a las 18 horas. Conozcan nuestro deporte nacional. Y a las escaramuzas. Los esperamos. Suscríbete al Sol de Morelia. 600 pesos 3 meses, 1,150 6 meses, 2,200 un año. Llama al 312-7773 o 313-2568. El Sol de Morelia, la luz de la noticia. Soy Alberto Arrés Rangel y te invito a que sigas el proyecto del Grupo Radio Tele que intenta dar respuesta a lo que sí hacemos en educación en Morelia, en Michoacán, en México y en el mundo. ¿Qué hacemos en educación todos los domingos a las 8 de la mañana? Te espero. Te invitamos a ser
De la campaña Recicla Morelia. Si ya no usas tus televisores, equipo de computación, celulares, cámaras fotográficas o de video, cargadores, cualquier tipo de batería o algún componente electrónico, deposítalos en Boulevard García de León, 1694, Colonia 5 de Diciembre, en Morelia, Michoacán, en las instalaciones de Grupo Radio Tele, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Para mayores informes, comunícate al 232-2912 al 14 o en nuestro Facebook, Grupo Radio Tele. Plan de reciclaje de aparatos electrónicos, Recicla Morelia. Hola, soy tu amigo y servidor Alberto Arrer Rangel y te invito a que aterrices conmigo a Mundo Veterinario, el mundo de la relación de los animales con el hombre, del hombre con los animales y de la medicina veterinaria y zootecnia. Todos los martes a las 5 de la tarde. Aquí te espero. Pues don Saturnino, si usted de verdad le tiene miedo a las arañas, usted debe de saber, con lo que ya nos está explicando Ariel Ortuño, si de verdad tiene un origen porque usted le picó una araña cuando usted era muy pequeñito. Pues fíjese, maestro, que yo tengo miedo de que me pique una araña. No es que me haya pasado cuando era pequeñito ni cuando era jovencito, porque pues a mis 60 años nunca he vivido una de esas picaduras, pero pues es a lo que le tengo miedo. Efectivamente, Ariel, a veces le tenemos miedo a algo que todavía no pasa o que va a suceder, pero ya tenemos miedo. Exactamente. Muchas veces eso viene de la referencia que tenemos de tener esa experiencia. No sé, si don Saturnino ya está grandecito, a lo mejor le tocó ver una película que se hacía llamar Aracnofobia, donde salían tremendas arañas de este tamaño. Digo, yo si veo una araña de este tamaño también corro y también me va a dar muchísimo miedo. Entonces, si yo estoy pequeño y estoy expuesto constantemente a ese tipo de información, no es que me condicione tanto al grado de que vea una araña y me dé pavor. Lo que ocurre es que si pienso, es más, es así de sencillo, ¿qué referencia tiene mi mente sobre qué ocurre cuando te pica una araña si lo único que he visto es películas donde hay arañas asesinas? Pues es que algo malo me puede pasar, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir con mi mente es que me va a decir, esta es la reacción que tienes que tener, que es temor, salir corriendo y todo lo que se desencadena cuando estamos inmersos en una circunstancia que nos preocupa y que no queremos que ocurra. Eso es lo que sucede constantemente cuando estás proyectando tu mente hacia el futuro, que estás pensando en cosas que te dan ansiedad y no te dejan vivir tranquilo porque estás literalmente creando una novela de algo que no tienes la certeza que va a ocurrir. Ahora, podríamos pensar que efectivamente sí sabemos que va a ocurrir, pero ¿basado en qué determinas que sí va a ocurrir? Basado en tu experiencia del pasado. Entonces, tu mente justifica las acciones que has visto que han ocurrido y entonces dice, no, es que si sigo aquí me voy a caer. Ahora, hay temores y hay cosas que es importante que las sigas y no las cambies. Si por ejemplo estás en un edificio de 25 pisos o de 50 pisos en la orilla, en el techo, volteas hacia abajo y sientes pánico de que te puedes caer, yo creo que será bueno que le hicieras caso a ese temor y no te acercaras demasiado. Ahora, hay una diferencia entre que te domine el pánico y una diferencia en que sientas adrenalina y cortisol porque estás exponiéndote, que hay gente que está de hecho, tiene adicción a ese tipo de emociones y se mete en circunstancias complicadas de manera constante. Entonces, el hecho de que sientas adrenalina, que fluye el cortisol, no quiere decir siempre que tienes miedo. Quiere decir que estás saliendo de tu zona de confort y que estás haciendo algo que normalmente no haces y por ende tu cuerpo, tu cerebro más bien, empieza a mandar un indicador de, hey, ten cuidado, ten cuidado. ¿Por qué? Porque cuando vivíamos de manera primitiva, que esto lo está rigiendo el cerebro primitivo, cuando vivíamos de esa manera, lo que ocurría es que no tenías tiempo de pensar si era bueno o no lo que ibas a hacer. Era simplemente muévete. Ahora, por ejemplo, entras a la junta con uno de los jefes, el jefe de tu jefe, por ejemplo, y te hace una pregunta y te ponen de pie para que respondas. Evidentemente va a fluir el cortisol, va a fluir la adrenalina, pero no necesariamente porque estés en peligro.
bueno, a lo mejor tu puesto o tu trabajo podría estarlo, pero no necesariamente. Es decir, no vas a perder la vida en la mayoría de los Así casos. es. Entonces, lo que necesitas saber es que esta sensación es muy común y está ocurriendo cada vez que sales de tu zona de confort. Es decir, es imposible que dejes de experimentar este tipo de sensaciones porque lo único que hacen es darte la indicación de que estás haciendo algo nuevo y en consecuencia podría ponerte en riesgo de alguna manera. Sí, esto es muy interesante, pero también lo que yo te comentaba, mi estimado Ariel, ¿cuántas personas que nunca, por ejemplo, jóvenes que nunca han ido a buscar un trabajo, ya terminando su carrera, tienen ese miedo terrible a las entrevistas de trabajo, a ir a su primera entrevista de trabajo, pues, si nunca han tenido una mala experiencia, o sea, nunca les han dicho, pues no te voy a recibir ni aceptar tu currículum porque pues no tienes el aspecto que yo busco o no estás preparado o lo que sea, ¿no? Pero ya llevamos un miedo inherente por delante y muchas veces los miedos nos paralizan para tomar decisiones. Totalmente. De hecho, vamos a ir abordando esas partes. Lo que dices está sensacional. ¿Por qué? Tu cerebro generaliza la figura de autoridad. Es decir, yo nunca he pedido trabajo, pero sí he tenido la oportunidad de convivir con gente que tiene mayor jerarquía que yo. Cuando voy a pedir un trabajo, se asume que la persona que está reclutando tiene mayor jerarquía que yo, o incluso va a ser mi jefe, y eso es un grado de autoridad. ¿Cómo es la relación que tengo con la autoridad? ¿Cómo se ha ido construyendo? Por ejemplo, si mi papá es un gritón todo el tiempo, nunca me apoya, me patea y mi mamá se da la vuelta cuando eso ocurre, pues evidentemente le voy a tener pánico a las figuras de autoridad. Entonces no es tanto el reclutador ni mi jefe, es la relación que yo creé con mis padres. Ahora, hay infinidad de figuras de autoridad durante todo nuestro crecimiento. Puede ser que tus padres sean como más condescendientes, buena onda en ese sentido, pero que en la escuela tus profesores haya uno que otro que sea así como demasiado estricto. Y es entendible, ¿no? Porque muchos alumnos, ¿cómo los controlas? Necesitas tener más carácter. Pues, ¿qué te puedo decir a ti, no? Hay momentos en los que necesitas como cierta fuerza. Entonces ocupa ser como un poco más controlador. Recientemente me tocó ir a la escuela porque mi hijo tiene un amigo con el que se llevan, están en la adolescencia, entonces 600% más de testosterona hace que dejen de jugar con carritos y empiecen a jugar a golpes, ¿no? Y no tanto pelearse, sino ser muy rudos en sus juegos. Así es. Me manda a llamar, me entrevisto con la directora y la directora primero que nada, la directora hasta a mí me dio miedo de verla, ¿no? Tenía una cara, ya me habían dicho ellos que daba miedo la señora, entonces llego y la veo y dije, sí, da pánico, no necesariamente a salir corriendo, pero sí dije, Dios mío, sí, o sea, si la encuentro sin disfraz en Halloween me asusto, ¿sí? Entonces, manda a llamar a mi hijo. Y lo primero que hace es que él está entre los más relajientos y es que le hace muchas cosas, mala conducta. A ver, primero que nada dígame, ¿qué es mala conducta? Específicamente, ¿qué ha hecho? Pues ¿es eso, mala conducta? No, espérame. Específicamente, ¿qué acciones? Una que sé es que se lleva fuerte con uno de sus compañeros. No, es que con muchos. A ver, hijo, ¿con cuántas personas te estás llevando así? ¿Con cuántos de tus compañeros? No, pues nada más con él. Ok, volteo con la directora. ¿Qué más hay? Y ya me dice ella, pues no sé, creo que es la única acción. O sea, la señora, con la mejor de las intenciones, quiero pensar yo, me convocó para que mi hijo no se estuviera llevando tan fuerte, cosa que agradezco, y no fuera a pelearse, porque si nos llevamos fuerte en algún momento podemos no aguantar, ¿no? Entonces me convoca, pero en su cabeza ya está pensando que toda la conducta de mi hijo es mala, cuando en realidad solamente era una acción. ¿Cuál es la implicación para mi hijo? Que si yo no voy con él y estoy de su parte, lo que va a ocurrir es que va a tener miedo a la autoridad. Va a sentir que no es suficiente. Salimos de la reunión con la directora, le pregunto, ¿cómo estás? Y me dice, nervioso. Claro, es normal. ¿Por qué? Porque no es habitual, por lo menos no para mi hijo, que constantemente te están llamando la atención y te estén llevando ante las figuras de autoridad para que entre ellos se pongan de acuerdo para definir cuál va a ser tu destino. No es común para él. Si fuera muy relajiento, al grado de que a cada rato me estuvieran convocando o a cada rato terminar en la dirección, pues se va habituando y deja de experimentar ese miedo.
Después de preguntarle cómo estaba, simplemente le explico cómo es la situación y le doy las razones por cuales yo lo puedo apoyar, pero que necesito que también él modifique ciertas conductas. Porque si bien yo estoy del lado de mi hijo, también él está en una institución y debe acatarse a las reglas que tiene esa institución. En tal caso que no quiera acatarse a esas reglas, pues necesitamos cambiarlo de institución a unas que sean un poco más toscas en el caso de lo que le gusta, o flexibles, exactamente. Y, por ejemplo, ante esta situación de autoridad, pero si no es autoridad, sea la persona que sea, ¿qué podemos hacer ante las personas que quieren imponer el miedo? Bueno, es que esa pregunta está buenísima, don Saturnino. Lo que ocurre es que el liderazgo en sí genera autoridad. Y la autoridad para muchos es interpretada como algo a lo que le debo de tener miedo. La realidad es que cualquier persona que tenga mayor autoridad que tú tiene un grado de jerarquía, de fuerza, porque lo que decida es más factible que se haga. Eso te pone en una posición que podría ser desventajosa, en la cual no necesariamente debes tener miedo si la figura de autoridad sabes que te va a llevar a donde tú quieres. Es decir, si estás con tu jefe y tu jefe es una persona muy tosca, muy grosera, pues cámbiate de empresa, cámbiate de trabajo. Que me dices, oh, es que la crisis, es que ahorita no sé bien cómo está la condición, es que no hay gasolina, es que cualquier pancho que quieras generar, está bien. Simplemente toma en cuenta que finalmente tú escogiste esta empresa y en cuanto te diste cuenta de que el jefe que tenías era un tirano, te quedaste ahí. Ahora, tomando el caso de lo que dice don Saturnino, es una persona en la calle que se pone prepotente y a vociferar cosas sin sentido. Mira, primero que nada, la persona es así. No importa que seas tú. Quien quiera que sea, la persona va a tratarla de la misma manera. Entonces, no te lo tomes personal, no tiene que ver contigo. Ahora, una persona que está molesto, que tiene la emoción desbordada y está de manera autoritaria y controladora, no puede calmar su emoción. Por lo mismo, va a ser difícil que le vayas a cambiar su punto de vista. Entonces, lo mejor en esos casos es que le permitas que de alguna manera que se salga con la suya. Que se desahogue. Sí, es una cuestión de también manejar tu propio ego, ¿no? Porque, ¿cómo la voy a dejar? Si yo tengo que ganar, yo tengo que hacer las cosas, pues no va a funcionar mucho, ¿no? Así es, don Saturnino, vamos a un corte, yo creo. Vamos a un corte comercial, no se muevan de sus lugares porque en unos minutos regresamos. Está muy interesante el tema, maestro. Así es. Muy No te pierdas todos los lunes en punto de las 7 de la mañana tu programa favorito 8x8, donde encontrarás los mejores videos del género pop, solo aquí en Radio Tele. Invierte en viajar, que es invertir en vivir. En Bejar Viajes nos encargamos de todo. Tú y tus acompañantes solo se ocupan de disfrutar el viaje. Deja que las fotografías hablen por sí mismas y los recuerdos te roben sonrisas. Te ofrecemos paquetes personalizados y opciones que se ajustan a tu presupuesto. Viajar nunca había sido tan fácil. En sus marcas, listos, viaja. Bejar Viajes, tu destino está en nuestras manos. Hola, ¿qué tal? Los saluda Fay Cortés. Es para invitarlos a que no se pierdan Radio Tele Noticias en su edición nocturna de lunes a viernes en punto de las 9 de la noche. La información que usted necesita conocer. Soy Fay Cortés. Te espero. Amigos, yo soy Neftalí Coria. Y yo soy Apolonia, la gallina solterona y sabia. ¿Y por qué estás tan alegre, Apolonia? Ay, Neftalí, pues porque, aunque soy una gallina y no sé volar, vamos a estar al aire. Claro que sí, Apolonia. Todos los sábados a las 7 de la noche en nuestro programa De Palabra en Palabra. Libros, autores,
literatura y arte y un poco más. Nos pueden sintonizar en www.radiotele.tv o en www.radiotele.com.mx. También nos pueden seguir en Facebook como Grupo Radio Tele. Y por supuesto en el canal 8 de Telecable todos los sábados. Ahí los esperamos. Sí, adiós. Pues efectivamente, como decía don Saturnino, este tema está muy interesante y es un tema que nos va a ser de mucha utilidad, don Saturnino. De bastante utilidad, por si usted sufre, bueno, creo que todos padecemos miedos, ¿verdad? Yo creo que todos, hasta un presidente de una república lo puede mencionar y puede decir yo también tengo miedo. Un jerarca de la iglesia como un papa puede decir yo también tengo miedo. O sea, personas de alta alcurnia, iba a decir, pero de un nivel muy elevado, pueden decir, yo he tenido miedo o tengo miedo por esto. Entonces, como dice don Saturnino, todos podemos llegar a tener un miedo. Sí, de hecho, todos tenemos miedos. Lo que sucede es que no lo manifestamos. Hay gente que no lo manifiesta y aparte hace las cosas y se ve como alguien con mayor fuerza. Hablando de esto, hay una película que se llama Las horas más oscuras, donde narran cómo seleccionan a Winston Churchill como el primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial y cómo hay decisiones duras que tiene que tomar para poder mantener a su nación a salvo. Hay una escena que yo no sé si sea real, pero en la película llega el rey y lo visita a su casa, entra directamente a su habitación y entre lo que platican, el rey le pregunta a Winston, ¿tienes miedo? Y le dice, Winston, señor, estoy totalmente aterrado. Y le responde, ¿y usted? Dice, yo también tengo miedo. Entonces, estamos hablando de las personas que estaban dirigiendo a la nación en una de las peores situaciones en las que un país puede estar. Sin embargo, pues mantuvieron sus ideales y siguieron adelante. ¿Cuál es la diferencia entre la gente que no lo hace? Pues que no están acostumbrados a salir de su zona de confort y con los primeros detallitos emocionales brincan porque no gestionan correctamente sus emociones. Ahora aquí quiero retomar una parte del bloque anterior, cuando decíamos que si te encuentras con alguien conflictivo, autoritario en la calle o en alguna situación donde normalmente no convives con esa persona, que lo dejes desahogarse, quiero acotar que no necesariamente quiero decir que permitas que pase por encima de ti y haga lo que quiera contigo. Me refiero a que si no le puedes ganar a la persona, lo que necesitas hacer es simplemente mantenerte en silencio y mantenerte tranquilo y si puedes retirarte en ese momento de donde estás. Si tu ego está pidiéndote que des tus razones para demostrarle que está equivocado, te vas a convertir en esa misma persona. ¿Sí? Entonces no tiene ningún sentido. La mayoría de las veces nos comportamos de cierta manera para querer agradar a personas que ni conocemos y que ni vamos a volver a ver y jodemos la relación con personas que están cerca de nosotros, que sabemos que no nos van a dejar, o al menos eso pensamos, como nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, con los que podemos ser un poco más de tipo tiranos. Entonces, es normal que si una persona de esas se te atraviesa en el mundo, sientas miedo, porque es una situación nuevamente que no estás acostumbrado, va a segregarse cortisol, va a segregarse adrenalina, tu corazón va a acelerarse, pero no quiere decir que es el fin del mundo, solamente es un momento al que no estás habituado. Eso es todo. Así es, y son esos momentos en los que tenemos que aprender a tomar las decisiones. Por eso se dice que cuando estés demasiado contento no prometas muchas cosas. Cuando estés demasiado enojado tampoco prometas muchas cosas porque vas a andar equivocándote en tus decisiones. Igual si tenemos mucho miedo, en ese momento yo creo que si vas a tomar decisiones, si tienes demasiados miedos, primero relájate, mi estimado Ariel, mi estimado público. Hay que relajarnos si tenemos mucho miedo a algo, pero no tomemos las decisiones con demasiado miedo hasta que tengamos la mente serena, porque entonces podríamos cometer un error si tenemos demasiado miedo. Sí, ciertamente. Lo que va a ocurrir si tomamos decisiones dejados llevar por la emoción es que, si hablamos específicamente del miedo,
la decisión que vamos a tomar va a ser por sobrevivencia, no por estrategia. Entonces, va a ser una buena estrategia para sobrevivir en el momento, pero no te va a dejar bien librado siempre. No sé, el Chuy se está peleando con la Felipa, ahí traen su bronca. Entonces, el Chuy como último recurso dice algo fuerte y feo a la Felipa que la lastima, ella rompe en llanto y se queda callada. Ese último argumento ofensivo del Chuy lo que hizo fue salvarlo de perder la pelea en ese momento. Pero ¿cómo dejó la relación con su pareja? Pues la dejó toda fracturada, a lo mejor hasta se divorcian. Ahora, algo que mencionaste sobre las emociones muy positivas o muy negativas, que no decidas, es fundamental, y qué bueno que tocaste el tema, Sato, porque a menudo la gente piensa, sobre todo cuando asiste a cursos como motivacionales y eso, que si tienes una muy buena emoción, que es el estado base en el que te debes de mover, y no necesariamente y no siempre. Yo tengo la creencia de que necesitas fijar tus objetivos de manera muy serena, con tus emociones neutrales y con tu mente clara. ¿Para qué? Para que puedas tener el discernimiento de cómo lo vas a conseguir. Y aquí me voy a meter un poquito otro tema, que es como considero que funciona el libre albedrío. Yo con el libre albedrío puedo decidir qué quiero para mi vida. Entonces fijo mi meta y eso es lo que quiero. Lo que no puedo definir es cuál es el camino por el que me va a llevar la divinidad para lograr mi meta. Sí, ya decidí qué meta quiero, pero el camino me lo va a ir brindando la divinidad. ¿Por qué? Porque yo necesito incrementar mi fe, necesito cambiar creencias, necesito enfrentar situaciones que me hagan más fuerte y poder soportar el estilo de vida que quiero vivir. Para ello voy a vivir situaciones que no van a ser muy agradables. Tal vez si me hace falta liderazgo, me voy a ver en una situación donde o me muevo y lidero a alguien o me muero. Obviamente no me va a gustar eso. Precisamente ahí es donde necesito las emociones positivas fuertes para mantenerme. Pero si solamente me dejo llevar por la emoción que siento en ese momento, de que si yo lidero o me muero, voy a tener una reacción para escapar. Voy a huir, no voy a hacer la etapa que tengo que pasar, y cuando me cuestione de que no he logrado mi objetivo es que Dios no quiso que yo consiguiera eso, ¿no? Y le echamos la culpa siempre Por supuesto. al que está afuera. Por supuesto, no es que Dios no haya querido, es que tú no creaste y no seguiste el camino que necesitabas hacer. Tú que me estás viendo sabes perfectamente qué cosas tienes que hacer que todavía no has hecho porque, mira, te ha dado miedo. Y eso no sabes cuánto está entorpeciendo que puedas lograr tus metas. Si es que acaso tienes metas, si no, no importa, de todos modos vas a la deriva, no da igual que estés aquí o que estés allá. El punto importante es que la sensación de adrenalina, la sensación de cortisol va a estar presente todo el tiempo cada vez que sales de tu zona de confort. Yo empecé hablando frente a 10, 15 personas y eso me hacía sentir muy cómodo. Un día, que es el grupo más grande que he tenido, fueron 5,000 personas. Entonces, a pesar de que la estructura de la conferencia era la misma, Sato, don Saturnino, era la misma, yo estaba que me hacía del baño. Sentía cómo corría la adrenalina del cortisol y, Dios mío, ¿y qué le voy a decir a la gente? Y son tantos, ¿cómo las hago? Pues igual que si fueran 15. Pero hasta que no lo viví y después empecé a tener grupos grandes, fue que me fui habituando. Ahora, hay una cosa importante. Cada vez que tengo un grupo, vamos a decir, de 500 personas para arriba, todavía siento adrenalina porque estoy vivo. Además, quisiera tener una conferencia cada 3 días de 500 personas, por supuesto, y no es algo que está ocurriendo. Entonces, como no es algo que estoy viviendo constantemente, a la hora de que me expongo siento estas sensaciones, pero no significa que por eso no voy a sobrevivir. Que bueno, si me pasa lo que a Fossi de los Muppets, pues a lo mejor me matan de un jitomatazo, ¿no? Pero lo bueno es que yo no cuento chistes. Efectivamente, yo creo que estos enfrentamientos al público, a las situaciones y todo eso es lo que nos hace madurar como personas y empezar a tomar los valores que necesitamos, los valores de cualidades y todo eso, pero también el valor para hacer las cosas y no preocuparnos. O sea, yo creo que es también lo que le podemos enseñar a nuestros alumnos de la escuela, ya sea de la secundaria o aún de la primaria o de la preparatoria, que se atrevan a presentarse frente al grupo, se atrevan a leer como lo hacen en muchas escuelas en otros países, que lean una breve descripción de algo, de en qué trabaja tu papá o algo así, para que empiecen a atreverse a hablar ante los demás, aunque sea nada más a mis compañeros, pero eso nos va haciendo que tengamos más ese valor para no tener miedo de hablar a la gente.
Claro, totalmente de acuerdo. Una de las cosas que va a funcionar mejor para que vayas superando tus miedos es que constantemente estés haciendo cosas que no haces. Es decir, que salgas habitualmente de tu zona de confort. Yo diría que por lo menos una vez al día. Por lo menos una vez. Ahora, no tienes que salir a la calle y encuerarte para decir, estoy saliendo de mi zona de confort, véanme todo. Porque vas a sacar de su zona de confort a las demás personas que no tienen la necesidad. Se trata de cosas que te incomoden un poco. La finalidad de hacerlo es que cuando lleguen los momentos, y van a llegar, que la vida te saque de tu zona de confort de una manera más brusca, más tosca, ya estés habituado y vas a sentir miedo y vas a sentir adrenalina como con las cosas pequeñas que has hecho. Pero tu cerebro va a saber que puedes aprovechar esa situación para mejorar y seguir creciendo. Y ese es el punto trascendente para empezar a superar tus miedos. En el próximo bloque lo que te voy a platicar es qué hacer entonces si le tengo miedo a la muerte, ni modo que me vaya a morir varias veces para dejarle de tener miedo, ¿no? Pues no. ¿Qué hacer si le tengo miedo a las balas, ¿no? A los balazos, ni modo de meterme a balaceras nada más para dejar de tener miedo? Hay otro mecanismo para trabajar con esa parte, ¿no? Entonces es importante que te quedes bien grabado, que hay dos formas en las que los miedos van a llegar contigo y las situaciones que te sacan de tu zona cómoda. Una es que tú las propicies poco a poco. Y otra es que te hagas de la vista gorda, estés con tu trasero pegado al sillón viendo la televisión o el internet y esperes que nada suceda en tu vida. Pero aún así, algo va a ocurrir y vas a tener que moverte. Y cuando eso suceda, vas a vivir la situación de manera más fuerte a nivel emocional. No porque sea más fuerte exclusivamente para ti y Dios tenga pensado un castigo terrorífico porque has estado de holgazán todo el tiempo. No. Simplemente porque no estás habituado a manejar este tipo de emociones y de sensaciones. Así es, esto es muy interesante, espero que usted esté tomando anotaciones o por lo menos esté guardándose toda esta información en su cabecita porque hay tanto que entre líneas, como se dice por ahí, nos está dando de información Ariel Ortuño, que es un excelente amigo, escritor ya de ¿cuántos libros, mi estimado Ariel? Bueno, eso me hace muy feliz, voy en el tercero, voy en el cuarto. De hecho, tengo ya tres libros, 2 se van a imprimir pronto y el cuarto ya viene en camino, entonces eso me da mucha felicidad. Pues vamos a un Gracias. corte, don Saturnino. Vamos a un corte comercial, no se muevan de sus lugares porque en un momento regresamos. ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Torres, te invito todos los sábados y los domingos a las 9 de la noche a ver aquí por la señal de Radio Tele Canal 8 Velocidad Total. Todo el mundo del automovilismo deportivo, Fórmula 1, Mundial de Rallys y todas las carreras de autos, domingos y sábados a las 9 de la noche aquí en Radio Tele Canal 8 Velocidad Total. Te invitamos a ser parte de la campaña Recicla Morelia. Si ya no usas tus televisores, equipo de computación, celulares, cámaras fotográficas o de video, cargadores, cualquier tipo de batería o algún componente electrónico, deposítalos en Boulevard García de León, 1694, Colonia 5 de Diciembre, en Morelia, Michoacán, en las instalaciones de Grupo Radio Tele, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Para mayores informes, comunícate al 232-2912 al 14 o en nuestro Facebook Grupo Radio Tele. Plan de reciclaje de aparatos electrónicos Recicla Morelia. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alex Guizar. Los invito para que todos los sábados en punto de las 11 de la mañana me acompañen en réplica informativa para ponerles al tanto de lo más relevante ocurrido en la semana en política, en deportes, en espectáculos, en música. No se lo pierdan, la vamos a pasar muy bien. Recuerden, todos los sábados 11 de la mañana. En el centro histórico de Morelia está el Hotel Diana del Bosque, que le ofrece confortables habitaciones, 5 salones de eventos múltiples y su delicioso desayuno buffet. El Hotel Diana del Bosque es la tranquilidad que usted busca.
Soy Alberto Arrés Rangel y te invito a que sigas el proyecto del Grupo Radio Tele que intenta dar respuesta a lo que sí hacemos en educación en Morelia, en Michoacán, en México y en el mundo. ¿Qué hacemos en educación todos los domingos a las 8 de la mañana? Te espero. Pues ya en este bloque, mi estimado Saturnino, ya nuestro amigo Uriel Ortuño nos va a dar ya como las claves para enfrentar los miedos y cómo superar muchas cosas para que la gente tome mucha atención. Ariel. Perfecto. Gracias. Bueno, pues habíamos platicado en el bloque anterior de que qué ocurre entonces si tengo miedo a, no sé, a la muerte, tengo miedo, sobre todo, bueno, el miedo a la muerte es muy curioso porque normalmente le tenemos miedo, pero yo creo que a veces no es ni a la muerte, sino a la manera en la que pudiera... A cómo morir. A cómo voy a morir, ¿no? Entonces... lo curioso es que pues nunca has vivido esa experiencia como para que tengas una referencia, hablando de esta existencia nada más, ¿no? Ahora, si ya eres de las personas que por las características de la audiencia has experimentado regresión a otras vidas, pues también sería como para que te relajes sabiendo de que, bueno, tenemos diferentes formas de morir, sin embargo, al final de ese proceso todo está más tranquilo, ¿no? Bueno, regresando al tema. Lo que ocurre es que estás vinculando la idea de lo que debería ser o de cómo van a ser las cosas y generas un condicionamiento emocional hacia ello. Aquí la cuestión es un poco más espiritual y es ten fe. Ten fe de que va a ocurrir lo que necesitas que ocurra y de que va a suceder como necesitas que suceda. Ahora, también trabaja con tus pensamientos para que eso no sea algo que te esté haciendo daño. Si vives en una colonia que es así como conflictiva, donde normalmente está habiendo balazos y cada semana hay alguien que salió muerto, el punto principal es ¿qué haces en esa colonia? O sea, ¿cómo fue que llegaste ahí? Eso habla un tanto de la vibración que traes y de cómo estás estructurando tus pensamientos. Es decir, ¿por qué permites que tu existencia se dé en ese tipo de lugar? Lo mismo puede ser una empresa muy conflictiva, lo mismo puede ser que normalmente terminas con gente conflictiva. Es decir, ¿qué está ocurriendo en tu vida? No quiere decir esto que por ser buena persona todo te va a ir bien, ¿no? Creo que dijo Bruce Lee que pensar que si eres buena persona no te va a pasar nada es como creer que porque eres vegetariano el tigre no te va a comer, o sea, te va a comer, o sea, vas a vivir situaciones complicadas de todos modos. La cuestión está en qué es lo que estás normalmente atrayendo bajo el entorno en el que estás viviendo. Hay gente, Sato, luego que se angustia mucho por esa situación de que es que yo atraje este accidente, es que yo atraje esta persona, es que no quiero atraer esta enfermedad. Espérame. Depende mucho del entorno en el que estés viviendo. Si vives en una colonia que está plagada de personas que se dedican al crimen organizado y que son ladrones, pues es muy probable que te vayan a asaltar o que vayas a tener algún conflicto o que vayas a experimentar o oír una balacera o estar cerca de una balacera. Es algo que por tendencia es más probable que ocurra. Sin embargo, no es porque tengas un castigo divino, ni porque tú lo hayas atraído de la manera que estás pensando. Lo atraes a la hora que estás en el entorno. Entonces, si yo tengo miedo, por ejemplo, a estar viviendo, no sé, uno muy clásico en México, no quiero emprender ni que mi negocio crezca porque me van a secuestrar. Ok, es una posibilidad. Ahora, ¿qué hago yo para que esa posibilidad sea mayor o sea menor? Imagínate que vivo en una colonia que es de clase media-baja y ando manejando un BMW con los cristales abajo, el quemacocos abierto y con el sonido a todo volumen todos los días cuando entro y salgo a la colonia. Llamo mucho la atención. Puedo confiar en Dios y decir es que Dios me protege y no me va a pasar nada, pero me estoy exponiendo. Entonces hay muchas fuerzas que están jugando ahí en ese instante y puedo dar pauta a. Esa es una. La otra es que si te va a ocurrir, te va a ocurrir. Y eso ya es una cuestión kármica o algo que tienes que aprender. Por mucho que hayas tenido precauciones, por mucho que hayas querido cuidarte, va a suceder porque está en tu plan divino y ya. Y ahí es donde necesitas tener fe de que si va a ocurrir es porque es lo que tú necesitas. Mira, el caso no es precisamente de un miedo, pero está relacionado con esto.
Yo tengo 3 hijos. Hace 6 meses tuve la bendición de tener mi tercer hijo. Mi hija más grande tiene 14, es padrísima, de hecho está aquí conmigo. Mi hijo que sigue tiene 13 años, es genial. Y mi hijo más pequeño tiene 6 meses y es una belleza. Mi esposa tenía pensado cuando nos conocimos tener solamente 2 hijos. De hecho quería nada más tener 1, pero bueno, yo tenía la expectativa de 2. Después se me antojó que quería tener 1 más y ella me dijo rotundamente, nah, no va a pasar. Y eso ocurrió durante varios años, donde llegamos a tener, si bien no diferencias ni peleas, algunos roces por esa idea de un tercer hijo, y al final del día sucedió y ya. O sea, ella quiso prever y quiso hacer ciertas cosas para que no ocurriera, pero como estaba en el plan divino que nosotros como pareja tuviéramos 3 hijos, ocurrió. Entonces ocurrió, así como eso es algo para mí una bendición. En su momento para mi esposa fue algo como colapsado, pero lo puedo trabajar a tiempo. Así es. Ahora, puede ocurrirte con tu situación financiera. Que hagas lo que hagas, estés siempre igual. Puede ocurrirte con alguna enfermedad, que tengas alguna enfermedad terminal y que hagas lo que hagas no puedas sanarte. Entonces necesitas tener fe de que es lo que es mejor para ti, para que puedas seguir avanzando. Lo importante aquí es que no te dejes vencer antes de tiempo. Si yo voy a vivir pobre toda mi vida, pues entonces voy a estudiar, voy a trabajar, voy a echarle ganas, voy a desarrollar cosas, pero ya sé que así es como voy a vivir, es decir, suelto el resultado. Y en una de esas puede ser que no me vaya tan mal. Si hay alguien que tiene una enfermedad, la hermana de uno de mis amigos murió de diabetes, y la mujer hizo de todo para poderse sanar. De todas las técnicas, de todos los conjuros, de todo, y no pudo. Sin embargo, en su camino ayudó a muchísimas otras personas que tenían diabetes a que se sanaran. Su destino no era sanarse, su destino era sanar a otras personas. Y obviamente si lo veo desde el lado del afecto, pues de que se muera otra, que se muera mi familiar, pues no, pues mi familiar, ¿cómo? Pues no es como tú quieras, es como las cosas funcionan. Ahora, que ella haya buscado tanto, le dio la pauta para poder ayudar a muchísimas otras personas a que superaran esa enfermedad. Es decir, con su vida dio vida a muchos otros, ¿no? Eso es muy interesante, son reflexiones muy padres que nos está compartiendo Ariel Ortuño. Creo que estamos muy satisfechos por el tema de hoy, ¿verdad, mi estimado don Saturnino? Bastante satisfechos y quiero agradecerte, Ariel, por los consejos que nos diste hoy. Gracias, don Saturnino. Y cuando mencionaste, don Saturnino, lo de las arañas, pensé en su cabeza, dije, no vaya a ser que una bande por ahí. Esperemos que no. No sé cuántos minutos nos queden, mis estimados, del área técnica para que chequemos 3 minutitos nada más, y en 3 minutitos ya nada más te puedo preguntar lo primero. Redes sociales donde la gente te puede localizar y preguntar por ti, por tus conferencias o por tus libros. Gracias. Me encuentras en mi página www.arielortuno.com o en mi fanpage de Facebook. Me encuentras como Ariel Ortuño, autor y conferencista. De ahí se desprende para que puedas encontrarme en todos los demás sitios de internet. Así es. Y segunda cuestión, Ariel, ves que es importante tener la fe, ¿verdad? Totalmente. Pero también es bueno tener un propósito. Totalmente, porque si no, no hay donde poner la fe como algo sólido. Es lo que mencionaba el libre albedrío. Yo puedo decidir hacia dónde voy y el camino me lo va forjando y lo sigo con la fe. Pero sí es básico que sepa dónde voy, ¿no? Si no sé a dónde voy, da igual dónde esté. ¿Algún mensaje que nos puedas ofrecer a nuestro público amable para que este año nos vaya mejor a toda la gente que mira el programa de Mundo Alternativo? Yo creo que dándole continuidad a lo que platicamos en el programa, ten fe y sal constantemente de tu zona de confort. No esperes a que la vida venga y te patee el trasero para que te muevas. Muévete de a poquito. Poquito cada día hace una gran diferencia en todo el año. Así que a salir de nuestra zona de confort y disfrutar la adrenalina y el cortisol. No digas tengo miedo, no digas estoy nervioso, siento adrenalina. Eso hace que te emociones. Y es la misma sensación. Cuando vas a hacer algo que te emociona, que quieres hacer, subirte a un juego mecánico, por ejemplo, sientes la misma sensación, hay cortisol y adrenalina. Aprende a cambiar el enfoque. No cambias la realidad, pero cambias el enfoque y entonces la realidad la vives de manera diferente. Gracias, Ariel. Don Saturnino, pues ya nos vamos. Maestro Sato, muchas gracias por la invitación y espero que así sea el próximo miércoles. Así es, pues estamos al pendiente todos ustedes, gracias por haber estado este día. Recuerde que se queda con la programación del Grupo Radio Tele, hay muchas cosas muy interesantes que ver aquí en el canal 8 de Radio Tele. Muchas bendiciones para ustedes, gracias Ariel, gracias don Saturnino. Gracias. Y gracias por su preferencia. Bendiciones a todos y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias. Adiós.